Cordial saludo. Bueno, una vez ya tenemos claro el método del principio del trabajo virtual, vamos a ver cómo utilizamos o cómo nos ayuda este método a resolver estructuras que sean estáticamente indeterminadas. Ahora, cuando una estructura es indeterminada, habíamos visto que es cuando tiene, en pocas palabras, más incógnitas que ecuaciones disponibles si nos basamos solamente en las ecuaciones de estática. Podría decirse que también que es cuando mi estructura tiene más elementos que los necesarios para conseguir que sea estable. Entonces, habíamos analizado cuando veíamos el grado de indeterminación que podríamos tener una indeterminación que es interna o una indeterminación que es externa. La interna está asociada al tema de los elementos, a la cantidad de elementos, y la externa está asociada a la cantidad de reacciones. Entonces, vamos a enfocarnos eh, primero, o en esta clase, en la indeterminación externa, y es cuando tenemos que eh, el número de reacciones es mayor al número de ecuaciones. Un ejemplo muy sencillo es si, por ejemplo, yo tengo una estructura le coloco sus apoyos. Si yo le coloco aquí un apoyo de segundo género y por acá le coloco un apoyo de primer género, ya mi estructura es estable y además es determinada. Ahora, ¿qué pasa si le coloco un apoyo adicional? Ya mi estructura es indeterminada y no se puede resolver usando solamente las ecuaciones de estática. ¿Cómo resolvemos este tipo de estructuras? Nos dicen que yo necesito ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Como me hablan de deformaciones, por eso es importante para nosotros saber calcular las deformaciones en una armadura. ¿Cómo las calculamos hasta ahora? Usando el principio de trabajo virtual. ¿De qué más nos vamos a valer para encontrar esas ecuaciones? Del principio de superposición. ¿Qué nos dice ese principio de superposición? Primero vamos a colocar aquí una carga P. Y vamos a ver que yo puedo representar esta estructura como la sumatoria de los efectos de esta carga. Me voy a copiar esa estructura. Me la voy a copiar por aquí y me la voy a copiar por acá. Me dicen que yo puedo tomar y sumar el efecto de la misma estructura con las diferentes acciones. Por ejemplo, yo quito esta reacción, que es una fuerza. Lo que estoy diciendo es que voy a considerar esta estructura que es determinada, pero importante, debe ser estable. Pero al quitar yo este apoyo, ya alteré a mi estructura original. O sea que esto y esto no son equivalentes. ¿Cómo lo hago equivalente? A esa misma estructura la analizo aparte, pero ya no voy a colocar esa fuerza P, sino que voy a tener en cuenta mi fuerza de la reacción. Puedo inclusive no dibujar la reacción, sino que voy a colocar cuánto vale, no cuánto vale, una fuerza que me representa la reacción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve a mí saber que esto más esto es igual a esto? En este punto
yo tenía un apoyo. ¿Qué me dice el apoyo? Es el punto donde se restringe el desplazamiento. Aquí ya pasó algo, no hay nada que me impida que esto se desplace. Entonces yo voy a tener aquí un señor que lo voy a llamar delta 1. Y en esta estructura que está pasando en ese mismo punto, no hay nada que impide que se desplace. Entonces aquí voy a tener un delta 2. Y me dicen que si esto con esto es igual, delta 1 más delta 2 debe ser igual a la condición original de mi estructura. Si este era un apoyo y no me dan ninguna información adicional de ese apoyo, ese desplazamiento en ese punto va a ser igual a 0. Y ya esta es mi ecuación de compatibilidad de deformaciones. La deformación de esta estructura más la deformación de esta estructura debe ser igual a la deformación en mi estructura original. Ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo se calcula el desplazamiento delta 1 y cómo se calcula el desplazamiento delta 2? Para delta 1, coloco una fuerza virtual en el punto donde se quitó la reacción. O en el punto de interés. Este es mi punto donde voy a calcular la reacción. ¿En qué sentido? ¿O en qué dirección? En la misma dirección de la reacción. Si mi reacción es vertical, mi fuerza virtual es vertical. Y si es horizontal, mi fuerza virtual la debo colocar horizontal. Ahora, en este caso, está representada que es vertical. ¿Se asume hacia arriba o se asume hacia abajo? Aquí se presentan dos casos. Por ejemplo, si yo miro esta estructura, la deformación por lógica sería hacia abajo, entonces yo colocaría la carga virtual hacia abajo. Pero como recomendación, por un paso que se va a hacer más adelante, esa carga virtual se colocaría en el sentido en que asumieron o en que se asume la dirección de la reacción como tal. Aquí estamos asumiendo que la reacción es hacia arriba, entonces yo coloco la carga virtual hacia arriba. Entonces me copio la estructura. En este escenario virtual no puede haber más nada sino mi fuerza virtual aplicada en ese punto. Y esa fuerza vale 1. ¿Qué hago con esto? Calculo fuerzas internas virtuales. Y una vez tengo esas fuerzas internas virtuales, puedo calcular el desplazamiento de este punto debido a esta fuerza P. Esas fuerzas virtuales son las que yo le llamo F, minúscula. Ahora, de esta estructura, que sería un escenario para el desplazamiento de este sería el escenario real, calculan las fuerzas, que es la que yo le llamo F mayúscula, fuerzas internas debido a las cargas reales. Y plantean la ecuación que si no tengo más información, delta es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de fuerzas virtuales por fuerzas reales por la longitud sobre E por A. Entonces, de cada elemento, de cada elemento, de cada elemento, y estos dos datos puede que sean iguales o puede que sean variables para los elementos. Entonces aquí tenemos ese delta es el que yo llamé delta 1. Entonces vamos a dejar aquí delta 1 será igual a esa sumatoria. Ahora, para delta 2, ¿qué pasa con delta 2? Cuando yo calcule mis fuerzas virtuales, mis fuerzas reales para esta estructura,
todas van a quedar en función de esta fuerza. Entonces, a esta estructura también vamos a aplicarle como una especie de principio de superposición y vamos a trabajar con una estructura que es idéntica, pero en vez de colocar una fuerza que no conozco y que se llama RY, voy a trabajar con una fuerza igual a 1. Y todo lo que obtenga lo multiplico por esa fuerza RY y digo que esta estructura o lo que pasa en esta estructura es igual a esto, lo que obtengo con una fuerza unitaria multiplicado por RY. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es una fuerza igual a 1? Aquí también voy a tener un delta. Pero ese delta no es este mismo delta 2. Este es como un delta minúscula, le llamo yo. Y entonces delta 2 va a ser igual a ese delta minúscula por RY. Entonces, ¿cuáles serían mis fuerzas reales para este escenario o para este caso? Serían unas fuerzas que obtengo colocando una carga unitaria en este punto y ya yo esa estructura la tengo, que es esta cuando calculé las fuerzas virtuales para esta estructura. Entonces, las fuerzas internas aquí son las mismas fuerzas F y cuando yo calcule este delta 2 va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, donde n es el número de elementos, de mis fuerzas virtuales. ¿Quiénes son las fuerzas virtuales? Si yo quiero calcular el desplazamiento a esta estructura, coloco una carga unitaria en ese punto, ya lo tengo. O sea que son estas F. ¿Cuáles son las fuerzas reales? Esta estructura con una fuerza igual a 1 son las mismas fuerzas que calculé por acá. F1 sub i minúscula por L sobre E por A. Simplificando un poco me queda que eso es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las fuerzas virtuales al cuadrado por L sobre E por A. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que delta 1 más delta 2, que en este caso es, vamos a colocar seguir colocando el delta 2 igual a 0, y este señor ya sabemos que lo vamos a dejar en función de la reacción y este delta minúscula que tenemos por acá. Entonces, delta 1 más delta 2 por RY es igual a 0. ¿Qué es mi incógnita? RY. La reacción. Simplemente decimos que eso es igual a menos delta 1 sobre, aquí esta delta es minúscula, delta 2. ¿Qué es delta 1? La sumatoria de todas estas operaciones, y delta 2 viene siendo la sumatoria de todas estas operaciones. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con la teoría de para resolver una cercha que es estáticamente indeterminada. Una vez nosotros calculamos la reacción, simplemente pueden reemplazar esta reacción por el valor que ya les dio y resuelven su cercha de forma normal. O pueden ayudarse de un dato que ya tienen en base al esquema planteado. Y ese esquema es el siguiente: todo lo que pasa en esta estructura es igual a esto más esto. Yo de aquí que tengo unas fuerzas internas, más lo que tengo por acá son unas fuerzas internas que las calculé con una fuerza igual a 1. O sea que yo tengo son unas fuerzas con F minúscula. Y todo eso lo multiplico por RY. Y eso que me da las fuerzas
totales de la estructura. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente aplicar esto que ya yo había asumido por el principio de superposición. Lo que pasa en mi estructura real, o en mi estructura original, es este escenario más este escenario. En este escenario tengo unas fuerzas que llamé F y aquí tengo una fuerza que llamé F minúscula, pero sabía que las debo multiplicar por la reacción para obtener en realidad este escenario. Entonces, eso sería todo en cuanto a la parte teórica.